Amén. Muy bien, hermanos, ya tienen Hechos, capítulo 9, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? La voy a invitar a que me acompañen en la lectura, ahí en Hechos 9, del 1 en adelante. Dice así la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, en esta lección vamos a estudiar una de las conversiones más grandes de la historia, ¿verdad? Porque este relato, hermanos, nos habla de lo que Dios puede hacer con la humanidad, con cada uno de nosotros. Aquí se nos habla, fíjese, del antes y el después de Saulo. Hermano, Saulo era el viejo hombre, ¿verdad? Pero después, ¿cómo se le llamó a este hombre llamado Saulo? Pablo. Se le llamó Pablo, hermanos, ¿verdad? Y Pablo es el nuevo ¿qué? Hermano Ulises, ¿qué? Pablo, ¿qué? ¿Quién es? ¿Es el nuevo qué? El nuevo hombre, ¿verdad? De un hombre malo, vil y pecador, Dios lo transformó en un gran predicador, ¿verdad? Miren, hay 3 capítulos que nos relatan de la conversión de Saulo, ¿verdad? Este que estamos leyendo, ¿verdad? El capítulo 9, ¿verdad? Nos menciona la primera vez que se le aparece el Señor Jesús, ¿verdad? En este camino, ¿a dónde? ¿A dónde viajaba Saulo? Damasco. ¿Verdad? De Jerusalén, fíjense, estaba viajando de Jerusalén a Damasco, ¿verdad? Y el capítulo 22 y 26 también, Pablo ahí relata, hermano, el testimonio de lo que le había sucedido en el pasado, ¿verdad? Después de mucho tiempo de cristiano, ¿verdad? Pablo iba predicándole a los reyes, ¿verdad? Y en esos capítulos 22 y 26 habla de lo que le había sucedido, ¿cuándo, hermanos? En el pasado, ¿verdad? En esta lectura nos menciona que Saulo iba en camino ¿hacia dónde? Damasco. Hacia Damasco. Hermano, pero en realidad, ¿saben a dónde iba Saulo? Saulo iba en camino al discipulado. Fíjense, hermano. Y ese va a ser el estudio de esta mañana, ¿verdad? El camino ¿hacia dónde? Hacia el discipulado, hermano, ¿verdad? Porque era un pecador, ¿verdad? Alguien que no estaba siguiendo a Cristo. Pero, hermanos, ¿quién se le apareció? El Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Le dijo pues que fuera allá con Ananías, ¿verdad? Y Ananías le predicó el evangelio, y después de que se les predicó el evangelio, empezó Saulo a predicar, hermano. Entonces, una pregunta: ¿qué vemos en este camino hacia el discipulado? Bueno, lo primero que vemos, ¿verdad?, en este camino es un hombre con una convicción inquebrantable, ¿sí? Te lo voy a volver a repetir, hermanos. ¿Verdad? Vemos a un hombre con una convicción inquebrantable. Hermano, es decir, Saulo era un hombre con una determinación de hacer las cosas, ¿verdad?, que nadie lo podía cambiar y nadie lo podía detener. Hermano, solamente, fíjense, el Señor tuvo que aparecérsele, ¿verdad? Porque si no se le hubiera aparecido, Saulo hubiera seguido matando a muchos cristianos. O sea, era un hombre que a nadie lo podía detener, ¿verdad? Era un
un judío de hueso ¿qué? Colorado. ¿Verdad? De hueso colorado, de esos de que, hermano, nadie lo mueve, ¿verdad? Y que lo que cree nadie se lo va a quitar. Esa es una convicción inquebrantable, ¿verdad? Y así deberíamos de ser los cristianos, ¿verdad? Deberíamos tener una convicción inquebrantable. Pero viene una prueba y luego nos mueve, ¿verdad? Ay, está haciendo frío, no, mejor no voy a la iglesia. Eso no es una convicción inquebrantable, hermano. Una convicción inquebrantable, vas a hacer el trabajo, cueste lo que ¿qué? Lo que cueste. Entonces, hermanos, pero para entender el cambio que ocurrió en Saulo, necesitamos analizar su vida anterior, ¿verdad? De acuerdo a lo que él mismo dice, ¿verdad? De él, ¿verdad? Porque él escribió las cartas y hablaba de lo que él pensaba y de lo que él creía, ¿verdad? Hermanos, miren, Saulo era un joven obsesivo por su religión. Su convicción era que, ¿sabe cuál era la convicción de Saulo, hermano José? No de Pablo, estamos hablando de quién? De Saulo. ¿Cuál era la convicción de Saulo? Apoyarse en sus propias ideas. Ah, sí, hermano. Pero su convicción, miren, era que todos los cristianos deberían ser destruidos, ¿verdad? ¿Qué andaba haciendo este hombre? Andaba persiguiendo, andaba cazando a los cristianos, ¿verdad? Y ese nombre de Jesús debería ser desterrado y borrado de lo que se decía en aquel entonces, ¿verdad? Porque para él, ellos eran una ¿qué? Una herejía, ¿verdad? Sí, hermanos. ¿Cuál era la religión que practicaba Saulo, Noemí? La religión judía, hermanos. Esa es la que practicaba. Pero la religión cristiana la trajo ¿quién? La trajo Cristo, ¿verdad? Y cuando Saulo miró que aquellos cristianos andaban enseñando otra cosa, le tenía celo, hermanos. ¿No? ¿Cómo que andan hablando de que Cristo es Dios? ¿Verdad? Entonces, hermano, fíjense. Saulo había nacido de padres judíos en Tarso. Hermano, Tarso era una colonia romana ubicada en Cilicia. Su familia venía de la pequeña tribu ¿saben de quién? De la tribu de Benjamín, hermanos. ¿Verdad? Del man renombrado, fíjense, sus padres le habían dado el nombre del más renombrado representante de aquella tribu. ¿Saben quién venía de esa tribu? El rey Saúl. ¿Sí, hermanos? De la tribu de Benjamín, de ahí vino el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Verdad? Que desobedeció la palabra de quién. Anda, pero fue un gran hombre, hermano, porque fue un rey. Y los padres de Saulo le dijeron, pues te vamos a llamar Saulo, ¿verdad? Porque Saulo es Saúl. ¿Verdad? Yo también me llamo Saúl, hermano. ¿Verdad? Pero fíjense, Saulo de su familia había heredado riqueza, había heredado la ciudadanía ¿qué? Romana. O sea, tenía las dos ciudadanías, hermanos. Fíjense, era judío, pero también era ciudadano ¿qué? Romano. ¿Verdad? Pero también tenía un intenso amor por la fe judía. Hermano, fue criado como un fariseo, la cual era la más rigurosa secta de aquel tiempo, hermanos. ¿Verdad? Era la más rigurosa secta judía de aquel entonces. Entonces, Saulo pasó su niñez en Tarso, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Anda, hermano. Él fue un gran... Él fue políglota. ¿Sí saben qué no es un políglota? Hermana Pilar, ¿sabe qué es un políglota? El que habla varios idiomas, hermano. Anda, sabía hablar latín, sabía hablar el hebreo y sabía hablar el idioma griego y no sé cuántas más. Era un hombre, pero, hermano,
Él estudió la ley judía. Él se sabía los textos de memoria del Antiguo Testamento. Lo citaba de memoria. ¿Verdad? Era un hombre elocuente. Sí, hermano, estudioso. Hermano, fíjense, de un ilustre, después lo mandaron a la universidad sus papás. ¿Saben a cuál universidad? Allá a estudiar a los pies de un ilustre maestro judío. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Entonces, hermano, él estaba bendecido con una mente analítica, ¿verdad? Y un ferviente celo y una inquebrantable energía. Entonces, este hombre logró ascender rápidamente, hermanos, dentro de la comunidad judía. ¿Verdad? Posiblemente, hermanos, él fue un miembro honorable del Sanedrín, ¿verdad? Y un gran líder de la fe judía. Entonces, estamos sabiendo, hermanos, de que la manera de cómo se fue formando su carácter, ¿verdad? No era un hombre debilucho, hermanos. Saulo no era de esos que ay, luego agachamos la cabeza. A ver, ¿y haces esto? Ay, sí, ahí voy. No, Saulo era un hombre firme, hermanos. ¿Verdad? Nadie lo podía mover. O sea, él tenía mucha sabiduría e inteligencia, hermano. ¿Verdad? Y esta convicción inquebrantable, hermanos, ¿saben qué es lo que le pasó a esa convicción? Sobre su fe judía, sobre su religión. Hermano, pues estaba siendo amenazada. Cuando él, ¿saben qué es lo que estaba viendo él? Que miles de sus compañeros judíos se estaban convirtiendo de la ley mosaica a la fe de un desconocido carpintero de Galilea. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese carpintero de Galilea? Jesús. ¿Verdad? Se llamaba Jesús, hermanos. Muchos estaban siguiendo ese camino. Dice la escritura, hermanos, que muchos sacerdotes incluso habían sido atrapados por lo que él pensaba era una herejía. ¿Verdad? Entonces, no podía comprender, hermanos, cómo su gente estaba siguiendo a un criminal convicto y crucificado. ¿Sí, hermanos? ¿Sabe qué es lo que pensaba mucha gente todavía de Jesús? Bueno, los que le amaron sabían que era el Salvador del mundo, hermanos. Pero mucha gente, ¿saben qué es lo que pensaba de Jesús? Que era un convicto, un criminal. ¿Verdad? Porque todo aquel que moría crucificado, ¿qué decía la ley? Era maldito. ¿Verdad? Sí, hermanos. Deuteronomio 21, 22 al 23 es lo que dice. Maldito todo aquel que es colgado ¿en qué? En un madero. Porque si lo colgaron es porque andaba haciendo ¿qué? Cosas malas. ¿Verdad? Cosas malas, pero Jesús no, hermanos. ¿Verdad? Fue crucificado injustamente. Por envidia. ¿Verdad? Entonces, una cosa era clara para Saulo, hermanos, que el judaísmo y el cristianismo no podían ¿qué? Coexistir, ¿verdad? Para que el judaísmo floreciera, el cristianismo que tenía que ser destruido, ¿verdad? O sea, que es como decir, aquí no cabemos los dos, ¿verdad? O cabe aquí Ulises o aquí quepo yo, ¿verdad? Pero no podemos caber los dos. ¿Verdad? Pero hermano, estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Pero es lo que estaba hablando, lo que pensaba Saulo del cristianismo y la fe judía. Entonces, así que Saulo, hermanos, apoyado por la estructura del poder político de Jerusalén, ¿verdad? Montó una campaña masiva con el fin de erradicar este maligno tumor que carcomía el corazón del judaísmo. Más tarde escribió Saulo, fíjense lo que, hermano, esa convicción inquebrantable, ¿hasta dónde lo llevó? Lo llevó, hermanos, fíjense. Más tarde él escribía de lo que él había hecho. Dice Saulo, perseguía yo a este camino. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles y a hombres y qué. Y a mujeres, anda. Hermano, los agarraba y se los llevaba a Jerusalén. Y ahí los encerraban a los hermanos. ¿Verdad? Es decir, hermanos, había caído en el fanatismo. ¿Verdad que sí, hermanos?
Miren, de la religión judía. No, todos sabemos de que en el fútbol, ¿qué ha sucedido en el fútbol? Se golpea. Se han llegado hasta matar. Vea, con el fin de defender a su ¿qué? A su equipo de fútbol. ¿Verdad? Entonces, y así, hermanos, fíjense lo que estaba haciendo Saulo, era un fanático de la religión judía. Saulo también dijo, hermanos, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice, yo también estaba presente y consentía que en su muerte y guardaba las ropas de los que de los que le mataban. Porque ¿cuáles ropas estaba guardando? Hermano, cuando vas a... ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo murió Esteban, hermano José? No me acuerdo. Apedrado, hermano. Es como decirle, si voy a jugar fútbol o a béisbol, ¿verdad que este saco me va a impedir hacer las cosas como se deben de hacer? Bueno, lo que hicieron es de que se quitaron sus ¿qué? Sus ropas, las túnicas, para poder ahora sí agarrar las piedras y darle con todo a Esteban. ¿Verdad? Y esas ropas se las dejaron ahí a Saulo. Ten, cuídalas mientras tú miras ahí lo que hacemos. Anda, piensa, hermano, lo que dice aquí Saulo. Mira, hermano, y su fiereza no terminó allí. También dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataban yo di mi voto. También Gálatas 1:13 dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Anda. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Qué es asolar? Los dejaba vacíos. Sí. Hermano, que viene aquí alguien a amenazarnos, nomás que alguien venga aquí otra vez a la iglesia y me lo voy a echar. Anda, dice la hermana Pilar, no, mejor ya no voy. ¿Sí, hermanos? Y se quedó el hermano José Luis solo. Así la asolaba el Saulo. De la persecución tan terrible que andaba, hermano. Se quedaban ahí donde adoraban los cristianos, se quedó solo. Pero bueno, hermanos, muchos salieron a predicarse a otras partes, donde no los encontraran. Ellos siguieron predicando, ¿verdad? Iban oyendo y iban predicando. Pero algunos sí los agarraron y los mataron, ¿verdad? Solo el Señor, hermanos, sabe cuántos cristianos fueron martirizados por los esfuerzos de Saulo. Entonces, y cuando sucedió esto, hermanos, los seguidores de Jesús huyeron de Jerusalén, ¿verdad? Porque todo esto había sucedido en Jerusalén. Hermano, y Saulo pensaba que la apostasía ya había sido aplastada, ya se habían acabado. Hermano, pero más adelante, ¿qué le llegaron a los oídos de Saulo? Hermano, llegaron noticias de que los discípulos de Jesús iban divulgando el evangelio por otras partes, ¿verdad? Por muchos lugares. Entonces, cualquier otro hombre en su lugar, ¿qué hubiéramos dicho? Pues ya para qué lo voy a andar persiguiendo, ya con todo lo que les hice, ya es suficiente. No, él no dijo eso, hermanos. Él, porque estamos diciendo que tenía una convicción, ¿qué, hermanos? Inquebrantable. Él vino como dicen, con todo a exterminarlos, ¿verdad? De manera que se propuso, hermanos, rastrear a todos estos cristianos, ¿verdad? Y esta vez, él decía, esta vez no se me van a escapar, ¿verdad? Y la estrategia de Saulo, hermanos, ¿verdad? Como vemos aquí en la escritura, porque ya iba a ir a otros lugares que no era Jerusalén, hermano. Entonces, para tener la autoridad y para poder tener las armas, para que nadie lo detuviera, vino ¿a dónde? Al sumo sacerdote, para que le dieran ¿qué? Cartas, ¿verdad? Y recibió esas cartas para poder llevar a cabo
ese trabajo, hermanos. ¿Verdad? Entonces dirigió su banda de hombres armados a ciudades extranjeras de los alrededores, y con la ayuda de oficiales de la sinagoga local, hermanos, los rodeó y los arrastró de vuelta a Jerusalén para que fueran castigados. Ahora, en el capítulo 9, hermanos, que estamos leyendo, miren qué es lo que dice la escritura. Fíjense, ahora Saulo se preparaba para su más ambicioso viaje hasta esta fecha. ¿A dónde se iba a dirigir? Hermano Juan, ¿a dónde se iba a dirigir? Pues ahorita lo acabamos de leer, hermanos. ¿A dónde iba a ir? A la ciudad de Damasco. Dice el versículo 1, miren. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, hermano, ¿por qué Damasco? ¿Por qué su meta era ir a Damasco? Hermanos, porque era una de las ciudades que estaban más pobladas, ¿verdad? En aquellos entonces. Hermanos, se encontraba aproximadamente como 224 kilómetros de ahí de Jerusalén. Es decir que es como, aquí a Piedras Negras son como 100 kilómetros, hermanos. O sea, háganse de cuenta que aquí está, como si aquí fuera Jerusalén, era como ir 2 veces a Piedras Negras viajando, hermanos. Fíjense, 224 kilómetros. Entonces se necesitaba cerca de una semana para hacer el viaje a pie hasta ese lugar. Ahora, cuando Saulo iba viajando a Damasco, ¿qué es lo que él iba pensando, hermanos? Él va hacia ese lugar. ¿Y qué es lo que va pensando Saulo en ese momento? Cuando llegue allá, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar cristianos. Sí, hermanos. De hecho, la respuesta la menciona en un versículo más adelante, en capítulo 26, versículo 9. Fíjense, hermanos. Dice: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? O sea que, hermano, él decía: mi deber es matar a los cristianos. O sea, ¿qué es lo que hicieron los talibanes, hermanos? Allá en las Torres Gemelas. ¿Qué hicieron? Mataron a mucha gente, hermanos. ¿Verdad? Y ellos se murieron ahí. Pero ellos pensaban que lo estaban haciendo en el nombre de ¿qué? En el nombre de Dios. ¿Dios quiere matar gente? No, hermanos. Vea, pero dice Saulo: ciertamente había creído yo mi deber de matar a los cristianos, de hacer muchas cosas en contra de Jesús. Hermanos, y eso es lo que él pensaba. Él pensaba que estaba bien, pero realmente estaba, ¿qué, hermanos? Equivocado. Vea, pero él pensaba que lo que él estaba haciendo es como nosotros, hermanos. Sabemos de que la religión cristiana es la que, la verdadera. Pero qué tal que si no estuviéramos en la verdadera, hermanos, que estuviéramos mal, ¿verdad? Anduviéramos haciendo muchas cosas pensando que estamos bien, pero no estamos bien, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que a través de la escritura la iglesia de Cristo es la que, hermanos, es la verdadera, ¿verdad? Y así Saulo pensaba que la religión judía era lo que Dios quería. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero todo lo que estaba sucediendo era plan de Dios, ¿verdad? Y este era un momento en el cual él estaba siendo guiado a su conversión. Fíjense, hermanos.
O sea, ese enojo, esa furia, anda, lo llevó allá con Dios, hermanos. Pero como dicen, se tocó con pared. Anda, se le apareció el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, pero miren, aquí es imposible que nos imaginemos a un Saulo lleno de remordimiento. Él no sentía dolor. Ay, pobrecitos cristianos. No, ¿cuál pobrecitos cristianos? Él no tenía ese sentimiento, hermanos. Aquí vemos a un Saulo con una convicción que inquebrantable, que estaba dispuesto a todo y como ya dijimos, estaba dispuesto hasta qué, hasta matar. Entonces, aquí hay una lección, hermanos, para nosotros. Miren, podemos tener una conciencia en la cual podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos equivocados. Entonces, hermanos, especialmente para aquellos que, ojalá que aquí estuvieran alguna persona de otra religión. Como los satánicos. ¿Vean? Así es, hermano. Ojalá que aquí estuviera un satánico escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad? Y él entendería que a veces podemos pensar que estamos bien, pero estamos ¿qué? Estamos mal. ¿Verdad? Y la gente, ¿qué es lo que hace, hermano? Cierra su mente y cierra sus oídos a la voz de Dios. ¿Verdad? Hoy en día hay una religión que se llaman los TJ. ¿Verdad? Y en esa religión, ¿saben qué es lo que les enseñan, hermano? Los programan para enseñar. ¿Sí? Ellos nomás salen a enseñar. Anda, pero si el hermano José Luis se los topa. Vean, miren, el evangelio y que es. Ellos miren, así. Va a estar ahí hablando el hermano José Luis como loco. Pero ellos miren, porque están programados nada más para enseñar, no para escuchar. ¿Me explico, hermanos? Cierran su mente y su corazón a la voz de Dios y creen que su religión es la verdadera. Y es cierto, hermanos, fíjense, son muy sinceros y honestos en lo que ellos hacen, pero la realidad es que están viviendo una religión falsa. ¿Saben por qué es una religión falsa, hermanos? Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos, traen una venda que no se la quieren quitar, así como así traía Saulo una venda, ahí va a Damasco, anda, pero traía una vendota que no lo dejaba ver. Hermano, ¿y saben cuándo llegó a ver Saulo? Cuando quedó ciego. ¿Verdad? A veces sí tenemos vista, hermanos, pero de nada nos sirve. ¿Verdad? Pero cuando quedó ciego, ay Señor, se le apareció la luz esa que lo cegó. Anda, pero entonces ahora sí, ahora sí tuvo la luz espiritual y pudo comprender muchas cosas. ¿Sí se fijan, hermanos? Hermano, pero hay que orar para que el Señor un día resplandezca en sus corazones de todas estas personas, que el Señor tenga compasión de ellos. Hermano, pero en este camino hacia el discipulado, ya vimos a un hombre con una convicción inquebrantable, pero en este camino, hermanos, ¿qué es lo que también vemos? Miren, también vemos, hermanos, vemos a un enfrentamiento inesperado, miren. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver, hermanos, aquí lo que dibujé. ¿Verdad? Son bonitos. ¿Verdad? Pero miren, aquí está Jerusalén. ¿Verdad? Aquí estaba Saulo, hermanos, pero Saulo ¿cómo era Saulo? Era un pecador. ¿Verdad? Y cuando va viajando, hermanos, se le aparece ¿quién? Cristo. El Señor. ¿Verdad? Yo aquí lo puse como si fuera un sol. Anda, pero dice el texto que era una luz más grande y más resplandeciente que el sol. ¿Verdad? Hermano, tanto que lo dejó ¿qué? Ciego. Lo dejó ciego y cayó de rodillas, ¿verdad? Y ahí en ese momento él creyó porque le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Anda, o sea, ya creyó. Hermano, los que iban con él, dice la escritura que ellos no miraban a Jesús, pero Saulo sí dice que él sí lo vio, hermanos, ¿verdad? Hermano, y él creyó, pero también se arrepintió, hermanos, ¿verdad? Porque le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él le confesó, Saulo, hermanos, ¿verdad? Señor, o sea, él reconoce que ahora él va a ser el dueño de ¿qué? De su vida, hermanos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Vamos a mirar más adelante.
¿verdad? Que el Señor Jesús, ¿qué le dice? Ve allá a la ciudad, allá a Damasco, allá por aquella calle que se llama la ¿qué? La derecha. Y ahí vas a encontrar a un Judas, ¿verdad? Pero no Judas Iscariote, hermano. Ese ya estaba muerto, ¿verdad? Y ahí te vas a quedar y después te voy a mandar a mi siervo, ¿verdad? Ananías, hermano. Y dice que fue Ananías y le predicó el evangelio, ¿verdad? Y le hizo que recobrara ¿qué? Recobrara la vista, hermano. Eso sucedió allá en Damasco. Hermano, y luego después de que fue bautizado, hermano, se convirtió en un grande predicador. Luego, hermano, se bautizó y ya andaba predicando. ¿Sí, hermano? Hermano Juan decía algo. Hermano, entonces, cuando le pasó eso, ya sabía que había un Cristo. No, hermano. Porque cuando oyó su nombre se repitió. Hermano, si él supiera que hubiera un Cristo, no anduviera matando cristianos. ¿A quién iba ¿verdad? buscando a los cristianos? O sea, cuando... Es que omitiste la parte en la que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Donde cayó que se supo. Ah, sí, y aquí es donde vamos, hermano. Por eso, aquí está, miren, que en ese camino hacia el discipulado, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos un enfrentamiento inesperado. O sea, Saulo tiene un encuentro ¿con quién? Con Jesús. O sea, hermano, todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Si no tenemos ese encuentro, nunca vamos a ser cristianos, ¿sí? Miren, en este trayecto a la ciudad de Damasco, hermanos, fíjense, se acercaba la tarde, ¿ya? Se acercaba la tarde del último día de viaje, y allá a lo lejos, ¿saben qué es lo que miraba Saulo, hermanos? Los muros de la ciudad. Y por lo regular, al mediodía, ¿verdad? Porque ya era como las 12 del día, los viajeros normalmente se detenían a descansar, ¿verdad? Para evitar los rayos ardientes del sol. ¿Cuándo es cuando empieza a calentar el sol, hermanos, con más intensidad? ¿Verdad? A las 12 del día, hermanos. Y los viajeros se detenían, hermanos, pero Saulo, él no se detuvo. Ansioso por comenzar su búsqueda asesina, urgió al grupo a avanzar. Luego, repentinamente, hermanos, su mundo fue trastornado. Anda, ahí vas bien, iba en el caballo, Saulo. Ahorita voy a matar a estos cristianos. Anda, y le aparece la luz resplandeciente más que el sol, ¿no? Que le apareció el Señor. Y es lo que dice el versículo 3, hermanos. Miren, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, hermano, esta luz brillante no dejaba lugar a dudas que era una visión del cielo. Saulo, a través de esa luz, podía ver a un hombre, hermanos, pero no era alguien a quien se le pudiera reconocer inmediatamente. Hermano, ¿quién era y por qué hablaba hablaba de ser perseguido? Bueno, pues aquí dice que Saulo le preguntó, hermanos, temeroso: ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Y le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense, algunos que niegan los milagros de la Biblia, hermanos, afirman que Saulo no vio al Señor. ¿Verdad? ¿Saben qué es lo que dicen los ateos? ¿Saben qué es lo que dicen los ateos, hermano? Que él no vio a Jesús, ¿verdad? Sino que tuvo un ataque de epilepsia durante una tormenta eléctrica, ¿verdad? Si este hubiera sido el caso, hermanos,
deberíamos de orar para que todo el mundo tenga ataques de epilepsia, ¿verdad? Durante las tormentas eléctricas. A ver si así la gente llega a ser un hombre tan entregado al Señor como lo fue Pablo. Hermano, pero definitivamente esto no puede ser. Miren, además a todos aquellos que viajaban con Saulo también cayeron al suelo, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿tuvieron todos ellos ataques de epilepsia simultáneos? No, pues la respuesta es que no, hermano. Además, ¿quién es el que está escribiendo este pasaje, hermano? Es Lucas, el doctor que estaba familiarizado con los síntomas de la epilepsia. ¿Verdad? Él dijo que en realidad lo que pasó, hermanos, ¿verdad? Lucas dijo que el Señor había resucitado y se le apareció a Saulo, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, hermano, cuando Saulo escucha estas palabras, ¿saben cuáles fueron los pensamientos que inundaron la mente de Saulo, hermanos? Anda, hermanos, imagínense, fue un anuncio alarmante. Yo soy Jesús de Nazaret. Cuando él había escuchado a muchos de lo del Sanedrín, que era una mentira, hermanos. ¿Verdad? Pero fíjense, hermanos, los seguidores de Jesús habían anunciado que él no estaba muerto, sino vivo. ¿Verdad? Y los cristianos estaban en lo correcto. Hermanos, los cristianos afirmaban que él era divino y Jesús, ¿qué? Él era divino. Los discípulos insistían en que él era el Cristo, hermano, y Jesús lo era. Ellos estaban en lo correcto y Saulo estaba, ¿qué? Equivocado. Hermano, en lugar de luchar por el Dios que amaba, había estado luchando en contra de ese mismo Dios. Entonces, aunque la persecución de Saulo había sido dirigida a los seguidores de Jesús, sí, Noemí. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Hermana Pilar. Hermana Pilar, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Bueno, y luego, ¿por qué el Señor Jesús, cuando se le aparece a Saulo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué? ¿O estaba persiguiendo a los cristianos o estaba persiguiendo a Jesús? Hermano, es que perseguir a la iglesia es como perseguir a Jesús. Vean, porque somos el cuerpo de ¿qué, hermano? El cuerpo de Cristo, hermano. Fíjense, aunque la persecución de Saulo había sido dirigida a los seguidores de Jesús, el Señor reveló que cuando él perseguía a los discípulos, en realidad lo estaba persiguiendo a él. Cuando arrestaba a los cristianos, arrestaba a Jesús. Cuando torturaba a los cristianos, torturaba a Cristo. Cuando mataba a los cristianos, asesinaba al Hijo de ¿quién, hermanos? De Dios. Hermano, Saulo se había llenado de orgullo de ser irreprensible en cuanto a la justicia que es la ley. Anda, pero ahora, hermanos, cuando el Señor se le apareció, ahora ya no pensaba así. Ahora él se consideraba como el primero de los ¿qué? Pecadores. De los pecadores, hermano. Y temblando le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces pregunta, hermano Ulises, ¿existía alguna esperanza para el asesino de los cristianos? Sí. Si yo voy y mato a un hermano tuyo, hermano, y vengo aquí a la iglesia, Es diferente porque tú ya eres cristiano. pero si no fuera, La muerte es la misma. si no fuera, ¿me recibirías aquí en la iglesia? No, pues Dios va a estar un rato en la cárcel. Dios me dice. ¿Verdad que es difícil, hermanos, decir? O sea, una cosa es decirlo. Por eso les hago yo la pregunta, hermanos. ¿Existía alguna esperanza para el asesino de cristianos? Anda. Hermano, es que Dios es el Dios de las oportunidades. Anda, este hombre hermano, era maldito. Este hombre, Saulo, era maldito. Hermano, si te hubiera matado, si nos hubiéramos vivido y nos hubiera arrastrado a mi esposa y se lo hubiera llevado allá y lo hubiera matado, anda, no diríamos que me hubiera llevado a mis hijos.
Este maldito, que se muera también. Así pensamos nosotros, hermanos, como seres humanos. Hermanos, pero Dios no piensa así. Vea, Dios es el Dios de amor y el Dios de las ¿qué? De las oportunidades, siempre y cuando nos arrepintamos, hermano. Entonces la respuesta es que sí tenía esperanza. Hermano, Saulo tenía esperanza, pero también en ese camino al discipulado tuvo, miren, ¿saben qué tuvo? Un desafío poco común. Sí, y este desafío está plasmado en las palabras del Señor Jesús. Miren, si la aparición del Señor a Saulo fue sorprendente, miren, estas palabras también son sorprendentes, hermanos. Anda, fíjense lo que dice el versículo 16, hermanos, de ahí del capítulo 9. Miren, fíjense lo que le dice el Señor Jesús a Saulo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Por qué lo iba a librar el Señor Jesús, hermanos? A Saulo. Bueno, primero aquí dice que lo va a mandar. ¿A qué? A testificar, a hablar acerca de él. Pero dice que ¿qué es lo que va a suceder en el camino, hermanos? Lo van a querer matar a Saulo también, hermanos. ¿Verdad? Y el Señor dice, yo te voy a librar. ¿Verdad? Y te voy a librar de tu pueblo, o sea, de los judíos. Y también le voy a librar de los gentiles, hermanos. Fíjense. A quienes ahora te envío. Para que, fíjense, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hermano, fíjense nada más, qué desafío más grande. ¿Saben qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Saulo? Hermano, que va a ser el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, hermanos. Los eruditos han debatido acerca de la razón por la cual el Señor se le apareció a Saulo, ¿verdad? Y muchos de esos eruditos aún no saben por qué se le apareció el Señor a Saulo hoy en día. Pero el Señor mismo le da la razón. Aquí lo dice. Fíjense, le dice, por esto, Saulo, te ha aparecido. ¿Para qué? Para que vayas a predicarle ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Verdad? Es decir, hermano, ese es el propósito por el cual se le apareció al Señor. Hermano, él le iba a poner primero por ministro y testigo. Hermano, ser testigo, para ser un apóstol, ¿qué se requería? Estar presente. Hermano, se requería haber andado con Jesús. Ajá, y haberlo mirado. ¿Verdad? Porque un testigo, ¿saben quién es un testigo? Es aquel que ve El que mira. y aquel que oye. ¿Verdad? Y Pablo es testigo, aquí lo está haciendo, hermano. Me está mirando el Señor ahí en esa visión. Entonces, hermano, fue testigo de su resurrección. Más adelante, Pablo enumera las apariciones del Cristo resucitado, hermanos, y él diría ya en 1 Corintios 15, del 8 al 9, él dice, ¿y al último de qué? De todo. De todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. También, hermanos, él iba a ser testigo a los gentiles. Vean, fíjense, Pablo fue llamado para predicar al mundo, pero su ministerio especial era entre los gentiles. Anda, hermano, de hecho, ¿sabe qué es lo que hizo Pablo primero cuando llegó a ser cristiano? Pues primero le predicó a los judíos. Pero como los judíos no quisieron nada, dice, se fue ya entendió lo que Dios les estaba diciendo, ¿no? Se fue a predicar ¿a quién? A los gentiles. Entonces, esta fue la primera vez, hermanos, en la que se declara expresivamente que los gentiles
habían sido incluidos en el plan maestro del Señor, ¿verdad? El Señor, hermanos, ya había dicho en Hechos 1:8 que los cristianos serían testigos hasta lo último de la tierra, es decir, hasta donde están los gentiles, hermanos. Miren, el apóstol Pedro también dijo en Hechos 2:39 que la promesa de las bendiciones de Dios era para cuantos están lejos, ¿verdad? Y dijo, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamar, hermanos, y estaba hablando de los gentiles. Entonces, hermanos, los gentiles fueron incluidos en la promesa de Abraham. Eso también lo dijo Pedro en Hechos 3:25, ¿verdad? Él dice, recuerda lo que se le había dicho allá miles de años antes a Abraham. ¿En tu qué? En tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo. Es Cristo. Serán benditas todas las ¿qué? Naciones. Las naciones de la tierra. O sea, y ahí estamos incluidos ¿qué? Los gentiles. Entonces, hermano, este es un momento en el cual debemos celebrarlo porque se está incluyendo a nosotros, hermanos. Pero antes nunca se había dicho por las palabras de Jesús mismo. Y ahora Jesús lo está diciendo. Los gentiles son parte del ¿qué? Del pacto del evangelio. Hermano, pero dice el texto, hermano, que Jesús se le apareció a Saulo con el fin de facultarlo como testigo a los gentiles. ¿Para qué, hermanos? Salvación. Para que les abriera los ojos. Fíjense, para eso fue Saulo apóstol de los gentiles. Para que nos abran los ¿qué? A lo mejor ahorita estamos aquí, pero estamos con los ojos cerrados. ¿Verdad? Nuestra mente está dormida. Pero para eso se vino a predicar el evangelio. Para que abramos los ojos, hermanos. El versículo 18 es una de las más grandes declaraciones de las Escrituras acerca de la labor de ganar almas. Miren, hermanos, como ganador de almas, nuestra labor consta de 5 partes. Bueno, de 4 partes, hermanos. Miren, abrir los ojos a los pecadores. Y luego de que ¿verdad que ¿qué es abrir los ojos, hermanos? Ya vamos a concluir. ¿Qué es abrir los ojos? Decir la verdad. Hermano, Mira, es entender lo que antes no entendíamos. Antes andaba adorando al niño Dios, ¿verdad? Antes estaba adorando al mono de yeso, ¿verdad que sí? Pero cuando entiendo la Biblia, abro ¿qué? Los ojos. ¿Bien lo que está diciendo aquí la Escritura? Fíjense, y luego después dice el Señor Jesús, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? O sea, cuando entramos en Cristo, hermanos, a la luz. salimos de ¿qué? Las tinieblas. De las tinieblas y entramos al reino de su Hijo amado. A la luz. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y luego dice, para que reciban perdón de pecados. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Todas las bendiciones que tenemos en Jesús. Y herencia entre los santificados por la fe en Jesús. ¿Cuál es la herencia que tenemos, hermanos? Vida Salvación. eterna. ¿Cuál es la herencia que nos dejó Jesús, hermanos? Vida eterna. Vida eterna. Ya están reservadas las moradas allá en los cielos, fíjense, hermano. Lo que está diciendo aquí la Escritura. Entonces, el propósito de Jesús, al aparecerse a Saulo, era facultarlo como apóstol a los gentiles. Pablo escribiría más tarde, hermanos, dice, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ahora, pregunta, ¿cómo, hermano, comprendería Saulo todo esto que en el momento que Jesús se los está diciendo aquí, hermanos? ¿Verdad? Porque fíjense, se le apareció el Señor y el Señor le dice, Saulo, para esto te he llamado, para esto y esto y esto, lo que acabamos de decir. ¿Saulo lo entendió cuando se lo dijo el Señor? Sí. No, hermano, no lo entendía. Él estaba preocupado, hermanos. ¿Verdad? Le preocupaba el hecho de que Jesús en realidad fuera el Mesías. ¿Será el Mesías o no será el Mesías? Hermano, y que él se estaba oponiendo al Hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso le pregunta, ¿y qué quieres que yo haga? Era la pregunta que más le preocupaba.
hice mal, hice daño, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Eso es lo que le preocupaba. Él todavía no entendía esas palabras, hermano. Jesús concluyó, hermanos, diciendo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, mientras todo esto acontecía, dice el versículo 7, hermanos, de ahí de Hechos 9, miren. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Fíjense, mas sin ver a nadie. Fíjense, ellos no vieron a Jesús. ¿Y Saulo qué, hermanos? Sí lo vio. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Miren, hermano, Saulo había esperado entrar a la ciudad con una demostración de fuerza, como un agente de venganza. En lugar de eso, fue llevado a la ciudad como un afligido pecador. ¿Verdad? Un hombre indefenso, hermanos. ¿Verdad? Como un mendigo ciego. Saulo fue guiado tropezando por una de las principales calles de Damasco, hermanos. Una calle que se llama, ¿qué? La derecha. Hasta que el grupo le llevó a la casa, hermanos, que pertenecía a un hombre llamado Judas. Hermano, fue guiado a una habitación de huéspedes donde se le dejó solo. ¿Y saben qué es lo que sucedió ahí, hermanos? Ahí estando ahí solo. Estaba orando. Hermano, se le salieron las lágrimas. Ya, las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayó de rodillas y comenzó a orar. Y dice la escritura que allí estuvo, ¿cuántos días? 3 días. 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Quién ha habido a veces que no tenemos ganas de comer y de beber, hermanos? ¿Cuándo sucede eso, Noemí? Ajá. Hermano, cuando estamos deprimidos, que te dejó el novio, no tiene uno ganas de nada, ¿verdad? Hermano, pero Saulo no estaba triste porque lo había dejado el novio, digo, la novia. Saulo estaba triste porque había matado a muchos cristianos, hermanos. Entonces, es la escena de un hombre vencido por el remordimiento. Y esto está hablando de su arrepentimiento, hermanos. Saulo ahora creía en Cristo, estaba arrepentido y hasta había confesado a Jesús como su Señor. Pero la culpa del pecado le consumía el alma, hermanos. Había tenido esta visión con el Señor Jesús, pero todavía necesitaba recibir la vista espiritual para recibir la salvación. Necesitaba a alguien que le dijera qué debería de hacer. Que en este caso era Ananías, hermanos. Por eso el evangelio, ¿saben qué? Aquí, miren, el evangelio no se le encomendó a los ángeles, hermanos. ¿Verdad que el Señor Jesús no le dijo: mira, pues ve allá y ahorita te voy a mandar un ángel? Hermanos, ¿a quién le mandó? A un cristiano, hermanos. A un siervo de Dios le mandó a Ananías. Entonces, por eso el evangelio, hermanos, le corresponde predicar ¿a quién? A los cristianos. Hermanos, pero eso lo veremos en la otra lección, donde analizaremos las instrucciones dadas por este cristiano llamado Ananías para que Saulo pudiera recibir el perdón de pecados. Hermano, en esta lección hemos visto una convicción inquebrantable, la convicción que tenía Saulo de que debería destruir el cristianismo. ¿Sí, hermanos? Vimos una confrontación inesperada cuando Jesús se le apareció en el camino. Vimos un desafío poco común cuando Jesús lo desafió a llevar el evangelio a los gentiles. Y en las próximas lecciones, hermanos, vamos a ver a un cristiano poco entusiasta. ¿Verdad? ¿Quién era ese? Ananías. Cuando el Señor le dice: ve allá a Saulo. No, Señor. No, ese mató cristianos. ¿Verdad? Tenía temor, hermanos. Era una amenaza para él lo que representaba Saulo. ¿Verdad? Porque era un asesino de cristianos. También veremos, hermanos, que Saulo, una vez que fue convertido, ya no titubeó, hermanos.
obedeció a la orden que recibió de Cristo. Vean, él obedeció de inmediato, hermanos, cuando se le dijo lo que tenía que hacer. También, hermanos, vamos a ver, hermanos, el perdurable compromiso de este convertido a la causa de Cristo. Es decir, hermanos, Saulo fue un cristiano incansable y persistente que llevó el evangelio de salvación a mucha gente. No como nosotros, ya vino el fin de año y agarramos a vacaciones. No, Saulo, hermano, él no paraba, él andaba predicando el evangelio. Hermano, pero pensando en mí y también en usted, considere que usted también tiene la posibilidad de que pueda hallarse en su propio camino espiritual a Damasco. Es decir, usted piensa que su vida es la correcta, pero en realidad usted va por un camino equivocado. Y hermano, no esperemos que el Señor se nos aparezca así con aquella luz cegadora. Hermano, pero sí tenemos la luz de la palabra de Dios que es suficiente para producir fe en cualquier corazón honesto. ¿Verdad? Si usted entendió el mensaje de la vida equivocada de Saulo y usted está en la misma condición, y si usted se ha resistido al llamado del evangelio de Dios, bueno, pues tenga cuidado, porque se está haciendo daño contra sí mismo, así como Saulo se lo hacía. ¿Verdad? Porque Saulo, ¿qué le dijo el Señor? Dura cosa te es que dar cosas contra el aguijón. Entonces, muchas de las veces, hermano, es difícil para nosotros admitir que hemos estado equivocados y no queremos hacer un cambio en nuestras vidas, porque tal vez tenemos que renunciar a muchas cosas que amamos. Hermano, Saulo era uno de ellos, tenía fama, riqueza, poder político, sabiduría del mundo. Pero, hermano, ¿qué es lo que hizo Saulo? Todo esto lo dejó, hermanos, ¿por amor a quién? Por amor a Cristo. Entonces, les animo en el nombre del Señor, hermano, a que no nos resistamos, sino que nos rindamos como lo hizo Saulo, ¿verdad? Y su camino a Damasco puede convertirse en su camino al discipulado en esta ocasión. Entonces, no dejemos escapar las bendiciones que el Señor nos da. El Señor Jesús dijo en Mateo 19:28, fíjense lo que dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará ¿qué? La vida eterna, ¿no? ¿Verdad? Y dice, ¿qué es lo que decía Pablo? Todo esto lo tengo, ¿por qué? Basura. Por basura, hermanos. ¿Verdad? Y por eso, porque él entendió lo que el Señor le decía. Hermano, él aceptó recibir la vida eterna. Dios le bendiga. Amén. Hermano José Luis. Primera de los Corintios 11:23 dice de esta manera: